Nos da mucho gusto verles aquí en la casa de Dios, hermanos. Es una bendición siempre el estar reunidos. Son todos bienvenidos a la casa de Dios. Abra su Biblia, por favor, en la segunda carta a los Corintios. Segunda carta de Pablo a los Corintios. Hoy empezamos un nuevo estudio. Ya concluimos la semana pasada la primera carta. Hoy vamos a iniciar la segunda carta. Segunda de Corintios capítulo 1, versos 1 a 4. Segunda carta a los Corintios 1, 1 al 4. Vamos a leer juntos este párrafo de la palabra de Dios. Dice así entonces el texto de la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. La iglesia de Jesucristo que somos nosotros tenemos el deber sagrado de apoyarnos, alentarnos, todas las veces necesarias, porque como hijos de Dios pasamos también tiempos de dificultad que desaniman, que desalientan y nos hacen tambalear en nuestra fe. Y es cuando se hace más necesario que estemos cada uno dispuestos a ayudarnos a superar esas etapas de desaliento con el sabio consejo de la palabra de Dios. El tema de esta meditación, hermanos, es la urgente necesidad de la consolación mutua. La urgente necesidad de la consolación mutua. Pablo es el auténtico escritor de esta carta, tanto como lo fue también de la carta que ya concluimos la semana pasada. La primera carta, recordarán ustedes que Pablo la escribió estando en Éfeso, y más o menos el año en que la escribió fue el año 53, 54, más o menos después de Jesucristo. Y esta segunda carta parece que fue escrita, hermanos, desde la región de Macedonia, probablemente en la ciudad de Filipos, allá por el año 57 aproximadamente. Entonces, son dos cartas de origen paulino. Pablo tiene que dejar claro desde el inicio que él es el autor, porque había muchos que podrían haberse apropiado, ¿verdad?, de la autoría de su carta, y bueno, no fue así. Así es de que Pablo, previendo precisamente pues el hecho de que esto no se diera, decide dejar claro desde el primer versículo que él es el autor de esta carta. Si usted ha estudiado o ha leído esta carta o ha oído estudios de esta segunda carta a los Corintios, habrá oído que esta carta, dicen, es menos profunda o menos teológica de lo que fue la primera carta. Además dicen que esta carta es un tanto desordenada. Tal vez usted al leerla diga, pero yo no le encuentro realmente un orden. Así es, de hecho, la primera carta, que podría ser comparada con la segunda carta, dicen que tiene un mejor orden. Personalmente, al leerla, vemos claro que hay algunos temas que Pablo tocó en respuesta a las preguntas que le habían hecho. Esta segunda carta, Pablo toma diversos temas, diversos tópicos y los va a compartir con los creyentes corintios. Uno de los temas que Pablo va a enfocar aquí en esta carta es precisamente el del sufrimiento que todo creyente experimenta aquí en la tierra, en contraste con la gloria venidera que tendremos, hermanos, cuando ya estemos en la presencia del Padre. Aquí, pues obviamente, esto que nosotros tenemos acá, de esto físico,
tiene una fecha de expedición, de caducidad. No lo traemos aquí, no dice caduca tal fecha, no, pues no, gracias a Dios no venimos con una fecha de caducidad, pero sabemos que vamos a morir, ¿verdad? O sea, ¿cuándo vamos a morir? Pues no lo sabemos. Puede ser en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, sea que estemos jóvenes, un poco ya grandecitos o muy grandes, todos vamos a llegar al final de nuestros días si nuestro Señor no ha llegado. Entonces, ese es uno de los temas que Pablo va a enfocar aquí, el sufrimiento. Así que, aunque en nuestro tiempo, el tiempo que estamos viviendo, hermanos, más que ayudarnos a entender que mientras estamos en este cuerpo, necesariamente, hermanos, tenemos que pasar por una diversidad de situaciones que son complicados muchas veces de comprender, incluso a veces de aceptar y asimilar. En nuestro tiempo mucha gente se dedica a decir que en realidad, si tú eres un hijo de Dios, pues tú no vas a sufrir, ¿verdad? Tú no vas a tener problemas. Mira, acércate a Dios y tus problemas van a desaparecer, ¿verdad? Usted ha oído esa clase de mensajes probablemente. Incluso hay una iglesia por ahí que tiene sus sucursales por todos lados que enfrente dice, pare de sufrir, ¿verdad? Pare de sufrir. Y pues no deberíamos creer esas cosas, porque en su palabra Dios no nos dice que usted y yo no vamos a sufrir. Yo supongo, porque el mismo evangelio que a mí me predicaron, se les ha predicado a muchos de ustedes, por eso se han acercado a Dios. Y el evangelio que nos predicó alguien, probablemente que nos ayudó a creer en Cristo, no nos dijo jamás, mira, acércate a Dios y vas a ver que todos tus problemas se van a desaparecer, tu economía va a mejorar, te va a ir bien en todo. Yo no sé si ese fue el evangelio que le predicaron a usted, yo creo que no. Porque si ese hubiese sido el evangelio que le predicaron y por el cual usted vino al Señor, obviamente al hablar de estas cosas va a chocar, ¿verdad? En su mente y en su corazoncito. Porque ¿cómo que voy a tener problemas? Ay, ya no sude. Porque el sufrimiento, los padecimientos, los conflictos son parte natural de la vida cotidiana. Y hermanos, eso lo vive todo ser humano. Unos en mayor escala, otros en menor escala, pero todos pasamos dificultades. Este proceso natural de nuestro diario vivir, aunque bajo el cuidado de Dios, sin duda alguna, vamos a pasar por situaciones difíciles, aunque algunos nos digan que no. Es contrastante todo esto, hermanos, con lo que nosotros aprendemos en las Escrituras. Esta carta nos habla precisamente de eso, de que el sufrimiento es necesario para poder crecer en nuestra fe y para poder no solo crecer en nuestra fe, sino también, como lo vamos a ver en el verso 4, para poder ayudar a otros creyentes a enfrentar los problemas de la vida sin decepcionarse de la fe en Cristo Jesús y sin dejar de ver a Dios en medio de los problemas de la vida cotidiana. Esta carta también nos habla de la transformación de nuestros cuerpos. Nos enseña acerca de nuestra morada celestial, en contraste con esta morada terrenal. Nos habla acerca de la reconciliación entre el hombre y Dios, y también nos habla acerca de la justicia de Dios. Bueno, es una diversidad de temas que vamos a encontrar acá en esta carta, y yo les animo, hermanos, de verdad a no faltar, porque vamos a crecer mucho en lo que Pablo nos va a estar enseñando a partir de este día aquí. Pablo comienza diciendo entonces en el verso 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto con todos los santos que están en toda Acaya. En su correspondencia con la iglesia de los Corintios, Pablo vuelve a reafirmar un asunto que era en su momento básico y fundamental a esta iglesia cristiana, que él es un apóstol de Jesucristo. Recordemos que había quienes en la iglesia de los Corintios dudaban, habían puesto en tela de duda precisamente el apostolado de Pablo. Había algunos que, aunque habían venido al conocimiento de Dios a causa del ministerio de Pablo, decían, ese ni apóstol es, ni pastor es, ¿verdad? Entonces criticaban a Pablo y habían conformado algún grupito dentro de la iglesia que más bien atacaba a Pablo. Entonces Pablo, por eso, desde un principio
deja claro que él es apóstol de Jesucristo. Y ese apostolado, hermanos, no fue un título que él se dio a sí mismo, no fue una cuestión a título personal, sino por mandato de Dios. Vuelve Pablo a traer a la memoria de todos ellos que él no estuvo en Corinto años atrás, por casualidad. Él no llegó ahí como un simple mensajero, un simple predicador itinerante, como había muchos en ese tiempo. No llegó a Corinto por casualidad. Pablo llegó dirigido por Dios. Pablo era un verdadero apóstol. Era un verdadero apóstol, alguien a quien Jesús había elegido para llevar a cabo esa función específica. Y Pablo llegó a Corinto para poder desarrollar y entregar el mensaje de salvación que los corintios necesitaban escuchar. Recuerde usted que los corintios era una comunidad, una sociedad demasiado corrupta, inmoral, y en medio de todo eso que los corintios vivían a diario, entre todo eso que los corintios experimentaban todos los días, el mensaje de salvación llegó por medio de Pablo y ellos lo creyeron y fueron sacados de ese contexto deplorable, inmoral, corrupto, pecaminoso, para conformar una iglesia santa para Dios. Increíble que en la ciudad de Corinto hubiera una iglesia cristiana. Increíble. Así resulta increíble que entre este mundo, hermanos, en este mundo, en esta sociedad tan permisiva, usted y yo estemos ahí. Y no es casualidad. Es parte del plan de Dios que usted esté donde usted trabaja todos los días, donde usted se desenvuelve todos los días, entre las amistades que usted trata todos los días. Ahí Dios le puso. Ahí Dios nos colocó, pero hermanos, no nos puso para que nos confundamos entre todos. Para que asumamos la misma forma de ser y de hablar y de conducirnos, sino para ser diferentes a ellos. Por eso el Señor en Mateo 5, recuerde usted, Él dijo que nosotros somos luz y sal en esta tierra. Así es que, aunque parezca increíble, en la ciudad de Corinto había una iglesia. Pablo había llegado con el mensaje de salvación. Por eso Pablo dice que él es apóstol del Señor. No era un hombre que había llegado ahí entonces por casualidad, y el mensaje que él había compartido con los corintios había provocado un cambio en la vida de todos ellos, de tal modo que ahora la iglesia que estaba ahí, gracias a Dios, por el medio que Dios había utilizado, es decir, Pablo, era una iglesia que todavía permanecía. Pablo mismo dice en su primera carta en el capítulo 9, versos 1 y 2, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros, dice Pablo, mi obra en el Señor. Pablo de ninguna manera, hermanos, aunque eso pareciera ser, no se está echando flores, no está diciéndose a sí mismo ni diciendo a los hermanos, gracias a mí ustedes están ahí. No, eso no es lo que Pablo está diciendo. Cuando él dice, ustedes son mi obra en el Señor, no está diciendo, gracias a que yo estuve ahí, ustedes son salvos. Así es de que deberían ser agradecidos conmigo. De ninguna manera, hermanos. Cuando uno trae a los pies a alguna persona para que conozca al Señor, uno no se hace dueño de esa persona, hermanos. El dueño de esa persona es ¿quién? Es Cristo. El que ha salvado esa alma es Cristo. Usted solo fue instrumento en las manos de Dios. Y debemos darle gracias a Dios que pese a lo que somos, Dios nos usa para hablar de Él. Y que algunos puedan conocerle y conocer la excelente y maravillosa gracia de Jesucristo. Eso sí deberíamos de ser agradecidos con Dios, porque pese a todo Dios te usa y me usa para hablar de Él. Así es que Pablo dice, ustedes son mi obra en el Señor, y agrega en el verso 2 de ahí de 1 Corintios 9, si para otros no soy apóstol, es decir, para los que dicen que no lo soy, no lo soy, para ustedes ciertamente lo soy, porque el sello, dice Pablo, de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Y qué hermoso, hermanos, es cuando uno comparte a Cristo y las personas pueden estar ahí y crecer en Él. Pueden conocer al Señor y experimentar el amor de Dios y volverse un seguidor de Jesucristo, no seguidores de nosotros las personas. A los corintios debía constarles entonces que Pablo no estaba mintiendo. Cuando Pablo dice que él es apóstol del Señor, a ellos debía constarles de que en verdad Pablo no era un farsante, no era un hombre interesado en las cosas materiales, porque cuando estuvo entre nosotros siempre incluso a mí me quedó a deber dinero. A mí me prestó una chamarra y jamás me la devolvió. A mí me pidió el carro una vez y vieran cómo me lo maltrató. Mire, en el corazón de los corintios no había eso, hermanos. No había eso. Pablo llegó a Corinto a entregar el mensaje de salvación y a eso se dedicó. Y los corintios debían recordar que la conducta de Pablo entre ellos era la propia de alguien que representaba a Cristo entre gente que no lo conocía. Eso ha de ser terrible, hermanos. Que la gente, cuando le invitan a oír de Dios, lo primero que empieza a oír es, oigan, hay que dar dinerito, hay que hacer eso.
En vez de que les compartan el mensaje de salvación, les empiezan a pedir y a demandar y a exigir en vez de compartirles el mensaje de salvación. A los corintios debía constarles que Pablo no estaba mintiendo, porque la conversión al evangelio de todos ellos era la prueba contundente de que Pablo de verdad había sido enviado de parte de Dios a hacer lo que había hecho entre ellos. Su oficio apostólico no fue de ninguna manera, hermanos, iniciativa suya. No lo fue. Nunca lo fue. Hoy, como nunca, también ustedes podrán comprender, hermanos, qué importante es comprender también, entender, tener claro que no todos los que dicen ser representantes del Señor lo son. El Señor advirtió que habrían muchos lobos disfrazados de ovejas, ¿verdad? Y se disfrazan muy bien, de modo que engañan a muchos, arrastran tras sus mentiras a muchos, y entonces el evangelio se ha pervertido lamentablemente, ¿no? Entonces Pablo, cuando aún era Saulo, era el más encarnizado enemigo de los cristianos. Usted puede leer eso en Hechos. Perseguía a los cristianos, odiaba al cristianismo, hermanos. Él, como judío y como un buen fariseo, un buen rabino en Israel, había asumido para él la responsabilidad de destruir el cristianismo. Él pensaba que hacía un servicio a Dios persiguiendo a los cristianos, maltratándolos, matándolos, encarcelándolos y causando daño en la obra de Dios. Y con esta consigna él iba a Damasco. Usted recordará Hechos capítulo 9. Y en el camino Jesús se le aparece y le dice: Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? Y Saulo dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y cuando Saulo entiende que no está haciéndole daño a la gente sino a Cristo, llega el momento en que Pablo, hermanos, da un cambio en su vida. Mire, Pablo no andaba esperando una oportunidad para decir: ay, cómo quiero ser apóstol, cómo quiero ser apóstol, o quiero ser pastor, quiero ser pastor. Pablo no andaba atrás de eso, hermanos. No andaba atrás de ninguna oportunidad para hacer eso. Pablo lo menos que quería era ser cristiano. Odiaba eso. Entonces, cuando Cristo lo encuentra, ayuda a Pablo a encontrarlo, a conocerlo, a experimentar la gracia de Dios en su vida. Y Saulo experimenta un giro en su vida de tal modo, hermanos, que después de ser perseguidor de la iglesia, se convierte en el más grande predicador de aquel a quien perseguía. Vea Hechos capítulo 9. Ahí en Hechos dice que después de que encontró a Jesús, se quedó ciego. Usted recuerda esa historia. Lo metieron a la ciudad y ahí se quedó unos días, hasta que llega un siervo del Señor llamado Ananías y va a orar por él, y dice que le caen las escamas de los ojos. Y entonces Saulo se empieza a alimentar, y dice que de inmediato empieza un cambio en su vida. Dice ahí precisamente que empezó a predicar a Cristo. Hizo algo que jamás se le había ocurrido: predicar a aquel a quien perseguía hasta hace unos días atrás. Hermanos, hubo un cambio radical en la vida de Pablo. Así es que Pablo no era un hombre interesado en una posición religiosa, espiritual. No. Pablo no perseguía nada. Él no deseaba ninguna de estas cosas, pero Dios quiso que estuviera allí, y Dios lo colocó en la posición de un apóstol. No porque él hubiera querido, sino porque, como él dice, a Dios le había placido que así fuera. En Gálatas 1 dice que Dios le había apartado desde el vientre de su madre, ¿sí? Reconoce que el llamado de Dios no era un llamado casual, accidental, allá en el camino a Damasco, en aquel día caluroso. El llamado de Dios había sido desde el vientre de su madre, pero él no lo sabía. Necesitaba haber encontrado al Jesús crucificado de esa manera para poder rendir su vida y entonces ofrecerle su vida, el resto de su vida, a ese Señor. Por la voluntad de Dios, dice Pablo. Qué distinto a lo que siempre ocurre entre los hombres.
Si un llamado divino no se da, entonces un ministerio, entre comillas, puede ser un ministerio de corrupción, de abuso, ¿ya? Un ministerio que se utiliza como medio para enriquecerse, para aprovecharse de las ovejas a las que no se aman, no se cuidan, y un ministerio al que exponen al cuestionamiento público para vergüenza y mal testimonio, lamentablemente. Cuando no es un llamado de Dios. Muchos hombres quieren entrar a esto porque piensan que es una forma cómoda de vivir. Y creen que esto es una especie de negocio. Y no se dan cuenta que si no hay un llamamiento de Dios, hermanos, entonces no va a funcionar. Pablo menciona aquí a Timoteo. Dice Pablo en el verso 1, y el hermano Timoteo, a quienes los corintios conocían muy bien. Recuerda usted que al final de la primera carta, en el capítulo 16, Pablo les pidió que por favor, cuando llegara Timoteo, lo trataran bien, lo hicieran sentir cómodo, hicieran que él se sintiera a gusto, tranquilo, y que lo ayudaran incluso a regresar y que lo apoyaran económicamente para que él se fuera sin ningún problema de regreso. Pero ellos conocían bastante bien a Timoteo, aunque la iglesia corintia había sido una iglesia problemática, de todos modos, era una iglesia cristiana, ahí en aquella ciudad. Eso es lo que Pablo está queriendo decir cuando dice a la iglesia de Dios, entonces, que está en Corinto. Sí había problemas, eso lo sabemos muy bien porque dedicamos mucho tiempo a estudiar la primera carta, pero todos esos creyentes constituían una muestra local de lo que es en la generalidad cristiana la iglesia del Señor. Recuerde usted que la iglesia de Dios es una sola, ¿sí? Y Pablo patentiza esta verdad en las últimas palabras de este primer verso. A la iglesia de Dios que está en la ciudad de Corinto. Y luego dice él, bueno, con todos los santos, además, que están en la región de Acaya. Los romanos habían dividido Grecia en dos regiones. Al sur ellos habían puesto a la región de Acaya, donde estaba precisamente Corinto, que era la capital, y donde vivía el procónsul romano. Al norte estaba la región de Macedonia, así es que Pablo dice, bueno, a los que están de este lado, al sur, todas las iglesias que están ahí, a los creyentes que están ahí. Hace 8 días decíamos que aunque los corintios quizá no sabían de la existencia de otros cristianos, porque no había formas para saber que había otros creyentes en otros lugares, no era a menos que alguien llegara a ese lugar y dijera, oigan, hay una iglesia en Corinto. ¿Quién iba a decir que en Corinto, una ciudad tan perversa, hubieran cristianos? Bueno, saluden a los hermanos, llévenles saludos. Pablo aprovecha la oportunidad, dijimos hace 8 días, para saludar a la iglesia de los corintios, de los hermanos que encontraba del lado donde él se encontraba, en Éfeso y en esa región. Y dice, bueno, llévenle los saludos a los hermanos. Así es que ahora dice acá Pablo, a los santos, a la iglesia de Dios y a los santos que están en la región de Acaya. La iglesia de Dios es una sola. Nosotros hemos hecho divisiones entre iglesias y le hemos llamado a estas divisiones denominaciones. A veces son necesarias, ¿verdad? Lamentablemente necesarias, entre comillas. Pero los pentecosteses de todas las ramas, los hermanos metodistas, los hermanos presbiterianos, los hermanos de la misión centroamericana también, que es una iglesia cristiana evangélica, la iglesia bautista, hermanos, bueno, todos ellos constituyen la iglesia del Señor o constituimos la iglesia del Señor. Hay una diferencia denominacional, eso es cierto, basada en prácticas de adoración, basada en otros asuntos, en su mayoría cuestiones secundarias a lo que es la base escritural, la base, en este caso, de la doctrina cristiana. Si una iglesia, hermanos, predica al Cristo, ¿verdad?, humanado, al Cristo crucificado, al Dios Trino, tiene la Biblia como su base, nosotros, hermanos, somos creyentes, hermanos en la fe. Pero cuando una iglesia niega estas cosas, no le podemos decir hermano a alguien que niega al Cristo crucificado, al Cristo humanado, al Cristo divino. No podemos decirle hermano a alguien que no cree en estas cosas. Así es que Pablo dice que la iglesia de Dios es una sola, constituida de iglesias locales, en este caso a veces separados por denominaciones, pero la iglesia del Señor es una sola. Yo le dije hace 8 días que necesitamos orar unos por otros, que necesitamos orar por las iglesias que están en el país, en nuestro país. A veces nos limitamos a orar por nuestra propia iglesia, y eso es bueno.
Y yo le daría muchas gracias a Dios si en sus oraciones usted ora por esta iglesia, si ora por las familias que construimos la Iglesia Bautista Fuentes de Agua Viva aquí en la colonia Arboledas del Sur, en la alcaldía Atlalpa, en la Ciudad de México. Yo le daría muchas gracias a Dios que usted ore por nosotros, ore por sus hermanos, se preocupe por ellos. Cuando usted oye que hay una situación ahí, y regularmente si usted no está en el chat de la iglesia, le invitaría a meterse al chat para que se entere cuando alguien dice: hermanos, oren por mí, oren por esto, porque le podemos echar, como decimos, montón a una situación y orar, hermanos, porque la Biblia nos enseña que debemos orar hasta que Dios conteste. Pero la oración debe ir más allá de una oración local. Debemos preocuparnos por los hermanos que también están en otras colonias, aquí en la misma alcaldía, en las otras alcaldías, en la ciudad, en el país. Debemos orar por la obra mundial. Ahorita, por ejemplo, hace poco, no hace poco, pero hace unas semanas atrás, mandaban pastores de Haití pedir oración urgente por la situación que en Haití se está viviendo. Están prohibidas las reuniones, no se pueden reunir porque están amenazados de morir, de matarlos si se congregan, y la gente está huyendo de Haití, de la capital. Estamos viendo la guerra que hay ahorita allá en Medio Oriente, ¿verdad?, entre Israel y los demás. Esa gente, ¿usted cree que no hay creyentes ahí? Sí hay creyentes, hermanos, incluso misioneros trabajando con esas personas ahí. No dicen abiertamente que son misioneros, pero están trabajando ahí. ¿Qué debemos hacer? Debemos pedirle a Dios que Dios los proteja, que Dios los cuide. Ellos están muchas veces incluso con sus familias, con sus niñitos, con sus esposas. Y debemos pedirle: Señor, por favor, protege a esa gente. Ayuda a tus siervos allá, Señor. Protégelos, que tu presencia sea como una especie de escudo a su alrededor. Oímos de la iglesia en Corea del Norte, que es una Corea muy problemática, complicada. Pero hay creyentes ahí, hermanos. En los lugares de religión musulmana hay cristianos también. Tal vez no tienen iglesia evangélica ahí en sus casas porque está prohibido, pero hay creyentes reunidos adorando a Dios, creciendo y proclamando el evangelio en esos lugares. ¿Qué debemos hacer? Orar. La iglesia del Señor es una sola, es cierto, fragmentada en ese sentido o dividida en grupos locales. Pero la iglesia del Señor es una sola, y la iglesia debe orar por los demás, aunque no los conozcamos. Señor, yo no conozco a los pastores que estén en esta región, aquí en el sur de la ciudad, pero oro por ellos, Señor. Quizá hayan pastores enfermos, quizá hayan pastores con problemas económicos, quizá con problemas en su comunidad por el evangelio. Hay que orar, hermanos, hay que orar. Algo que es muy necesario enfatizar y recordar aquí en este punto es que la iglesia, hermanos, como dice Pablo, la iglesia es de Dios. Así dice él, a la iglesia de Dios. Y eso es muy importante enfatizar. La iglesia, hermanos, es de Jesucristo, porque Él es quien la compró con su sangre maravillosa en la cruz del Calvario. No me pertenece a mí. Esta iglesia bautista Fuente de Agua Viva no es del pastor Marco. No. Yo agradezco cuando algunos, de manera, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Dicen: es que la iglesia del pastor Marco. No es mi iglesia. Yo ni sudor he dado por ustedes. Pero hay uno que dio su sangre por usted y por mí. El que nos compró, hermanos, con su sangre maravillosa es Jesucristo. Y allá afuera nos dice iglesia de Jesús, pero nosotros entendemos que esta iglesia le pertenece a Él. Y Él la defiende, hermanos, ¿sí? Él la va a defender. Él la ha cuidado en medio de todo, hermanos, nos ha cuidado. Hemos tenido problemas fuertes, sacudidas pero terribles. ¿Y sabe qué ha hecho Dios? Nos ha mantenido en su mano de poder, porque esta no es la obra del pastor Marco. Como le he dicho otras veces en tono de broma, ahorita aquí me puede dar y pum, me caigo muerto, ¿verdad? Eso me puede pasar. He oído de pastores que en la predicación se han muerto. No sé si ha escuchado eso, pero he oído de pastores que en plena sermón se han muerto. La chillan un rato, pero ya Dios va a mandar ¿a quién? A otro. Dios no depende de mí, bendito sea Él. Esta iglesia depende de quién, hermanos? De Dios. Esta iglesia depende de Dios y necesitamos entenderlo. Entonces, cualquiera que sirve como pastor en una iglesia local, quien sea, solo es un siervo. Y como dijimos hoy en la escuela dominical, es un criado de Jesucristo, tal como Pablo mismo lo ha dicho ya en su primera carta, cuando al aclarar a los corintios que al participar en bandos dentro de la iglesia, hermanos, haciéndose seguidores de cualquier hombre, era un grave error, ¿verdad?
Era un grave error. Yo estimo, agradezco a Dios cuando usted me muestra su aprecio, y lo agradezco con todo mi corazón, porque sería terrible que en vez de que usted me dé un abrazo, se acerque y me diga: no sabe, pastor, cómo me cae de gordo. Sería terrible que usted me dijera eso, ¿verdad? Porque me partiría el corazón. Bueno, yo no le contestaría: usted me cae peor. Bueno, yo no lo voy a hacer jamás, porque nunca he sentido eso, gracias a Dios, por nadie. El día que yo sienta eso contra alguien, mejor renuncio, porque ya no puedo predicar, ya no podría enseñar, sería hipócrita, ¿sí? Pero bendito Dios, no lo siento, no lo he sentido, y espero en Dios no sentirlo. Así es que cuando usted me dice que me aprecia, yo lo agradezco y lo disfruto, ¿verdad? Pero usted no es seguidor mío, hermano. No es mi seguidor. Y usted me puso un altar en su casa, quítalo. Quítelo. El único altar en nuestra vida es a Dios, es a Cristo, hermanos. Él es el único que debe merecer nuestra adoración, nuestra más grande veneración, nuestra entrega, todo lo merece el Señor. Entonces, Pablo dice: ustedes solo se hacen seguidores de los hombres. Era un grave error. Así que Pablo dice al respecto, en 1 Corintios 3:5, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Dice: servidores, por medio de los cuales ustedes creyeron. Servidores. Si en el desarrollo del ministerio alguien ha creído, bendito Dios. Le hemos enseñado a seguir ¿a quién? A Cristo. Le hemos enseñado eso. Jamás le hemos dicho: míreme a mí, porque si no va a haber. No, hermano. Le hemos enseñado que usted debe ver al Señor. Obviamente yo tengo que darle un buen ejemplo, ¿sí? Obviamente yo tengo que vivir la vida cristiana de manera correcta, de modo que usted se sienta motivado por mi ejemplo. Pero a quien vemos usted y yo es al Señor. Es diabólico, satánico, absolutamente aberrante cuando algún pastor, quien sea, se atreve a decir: mi iglesia, yo trabajé y aquí yo, miren, por eso están ustedes aquí, yo fui el que visité, que no se acuerda, mi iglesia. Eso es diabólico, hermanos. Eso es satánico. El que alguien trabaje para conformar una iglesia, desde su inicio llegue y ayude a que esa iglesia crezca, lo que sea que haya hecho, no lo hace dueño de la iglesia. Solo hizo lo que tenía que hacer. Solo fue e hizo lo que debía hacer, a lo que se le envió, el dueño de la obra lo envió a hacer, fue y lo hizo. Solo somos obreros, servidores, sirvientes, esclavos del Señor, no otra cosa. Por eso es aborrecible cuando un pastor se enseñorea de la iglesia del Señor, porque ningún pastor, por muy famoso, carismático, trabajador, influyente que sea, deja de ser solo lo que es, hermanos, un esclavo del Señor, con una responsabilidad demasiado notoria por mandato del amo, aunque se vista trajes de $10,000. Solo es un criado. Y recordará usted a José en Egipto. José llegó a Egipto siendo un esclavo, todo maltratado por sus hermanos. Llegó a la casa de Potifar, y ¿qué hizo Potifar? Le cambió esas ropas y le dio algo limpio, ¿no? No lo dejó servir a sus mesas con los andrajos que llegó José del desierto a causa del maltrato de sus hermanos. Pero cuando Potifar vio a José, que era un hombre útil y de beneficio para su casa, lo nombró administrador de todo. Y entonces, de seguro, le dio ropas distintas para identificarlo como el administrador de su casa, pero José era esclavo. Sus ropas no cambiaron lo que él era, un esclavo. Dice el verso 2: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta es una forma habitual en los saludos de Pablo. Él emplea dos palabras que tienen un profundo significado para nosotros, la iglesia del Señor. Él emplea la primera palabra, dice gracia. La palabra original significa, ya lo sabe usted, el favor inmerecido de Dios sobre nosotros. Esta palabra original fue utilizada con un pequeño cambio en su pronunciación con el tiempo en la iglesia, que llegó a significar, por ejemplo, buenos días, o me alegro de verte, o que te vaya bien, hermano. Eso llegó a significar la palabra gracia en el original, cambiada en su forma de pronunciarse. Jairein, que es de hecho derivado de la palabra charis, o charis, como algunos le dicen también, charis, ¿sí?, que es gracia. Por ejemplo, esa palabra jairein
Ahí en Hechos 23, 26 dice así, Lucas, transcribiendo palabras de Pablo, dice y escribe, por conducto de ellos, dice los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Y luego dice salud. Y ahí aparece esa palabra, jairein, que se deriva de la palabra charis, que es gracia, que es una forma que la iglesia utilizó, o los creyentes utilizaron después para poder saludarse y decirse algo que se suponía que lo decían con todo su corazón. Pero ¿qué es la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia de Dios, hermanos? La gracia de Dios es la expresión visible de la misericordia inagotable y eterna de Dios sobre nosotros. Esa es la gracia, la forma visible de la inagotable misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Los que hemos conocido el amor del Señor Jesús, nuestro Salvador, nosotros hemos experimentado esa gracia sobre nuestra vida. Dios ha derramado misericordia en nosotros. Venimos al Señor siendo pecadores, reos de condenación eterna. Cuando usted y yo conocimos al Señor, no éramos mejor que cualquier otro. Éramos pecadores igual que ellos, pero Dios extendió su misericordia sobre nosotros de modo que cuando le venimos a conocer, esa gracia llegó a ser algo experimental en nuestra vida, no solo algo teórico, algo que nos dijeron que podía ser, no, ahora lo vivimos. Llegamos a conocer en el corazón el verdadero amor de Dios a través de su perdón. Eso es misericordia, eso es gracia. ¿Lo merecíamos? No. ¿Lo necesitábamos? Amén. Por eso gracia es el favor inmerecido de Dios sobre nosotros. Y es esta gracia la que hace posible cada día en nosotros como hijos de Dios, hermanos, pecadores perdonados, que nos podamos relacionar con el Dios santo, santo, santo. Si esa gracia no existiera, no podríamos tener relación con el Dios santo. Pero se nos extiende todos los días, se nos extiende. Y la otra palabra que Pablo emplea aquí es paz. Dice gracia y paz a vosotros. Esta palabra tiene un significado mucho más profundo que solo paz y ya. ¿Verdad? Sí, es que los judíos todavía dice shalom, paz. Sí, pero es más que, sí, hermano, que Dios te bendiga. Eso se ha vuelto un saludo muy común entre el creyente. ¿Verdad? Dios te bendiga, hermano. Solamente es una palabra amable en la boca de muchos muchas veces, pero no viene del corazón. Indica un deseo sincero y entrañable de buena voluntad de una persona a otra. Eso es lo que el significado de la palabra paz en su origen tiene. Un deseo sincero, profundo de una persona por otra, en el sentido del bienestar que deseamos. Tiene pues la connotación, la intención de buenos deseos hacia otro. Cuando lo saludamos, que tenga prosperidad, que tenga calma en la vida, que tenga salud, que tenga plenitud. Es cuando decimos, Dios te bendiga, hermano. ¿De dónde debe venir ese Dios te bendiga? No debe ser una frase de la boca nada más, de los dientes para afuera, sino debe venir ¿de dónde? Desde lo profundo de mi corazón. Yo deseo que realmente Dios que te haga bien, lo deseo. Y cuando sepa que Dios te hizo bien, porque yo te dije que Dios te bendiga, me voy a alegrar. Me va a dar gusto que te vaya bien, que Dios te esté bendiciendo. No me voy a volver envidioso, no me voy a partir de celos pensando, cómo no me lo dije a mí mismo. No, es un deseo que viene del corazón para mis hermanos. Entonces, cuando Pablo da ese saludo a los creyentes corintios, gracia y paz, Pablo es sincero. Sabe que hay gente que no lo quiere en la iglesia, pero no por eso dice gracia y paz a los que me quieren y a los que no, que un rayo los parta. No, eso no dijo Pablo. Pablo dice gracia y paz a todos, ¿verdad? A todos. Me amen o no me amen. ¿Se acuerda del Señor? El Señor hizo bien a todos. Sanó enfermos. Hizo muchas cosas extraordinarias en bienestar de la gente. ¿Cuántos regresaron a agradecerle? Pues pocos. Cuando sanó a 10 leprosos, ¿cuántos regresaron? Solo uno. Y ese uno, dice, era extranjero. Ni siquiera judío era, ¿no? Entonces, Pablo da un saludo sincero, profundamente honesto, deseando para ellos abundante misericordia y bienestar de lo alto para sus hermanos, que son, al igual que él, hijos del mismo Padre de amor eterno. Así dice Pablo.
Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El que hace bienestar, el que da bienestar, la fuente del bienestar, no es Pablo, es Dios. Pero nosotros deseamos que esa sea la realidad en la vida de los creyentes, y por eso decimos que Dios te bendiga. ¿Sí? Cuando usted no sienta desear la bendición de Dios para alguien, no le diga nada, porque no viene de su corazón. ¿Ya? Es mejor solo dar la mano y vamos. Pero si usted siente deseos que a alguien Dios le bendiga, dígaselo. Dígaselo y dígaselo con todo su corazón. Una iglesia conflictiva con demasiados problemas, eso era la iglesia de los Corintios. Pero no por eso dejaban de ser hijos de Dios. Había sido mediante Jesucristo que todos ellos habían llegado al conocimiento de la verdad, y ya que así había sido en la vida de todos ellos, cada uno debía a su Señor absoluta lealtad, absoluta obediencia. Juan 1:12 nos recuerda, ¿no? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da el derecho de llamarse hijos de Dios. Entonces esos hijos de Dios le deben a Dios lealtad absoluta, obediencia total. Verso 3, Pablo dice entonces: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Inmediatamente después del saludo, Pablo eleva palabras de alabanza a Dios. Algunos dicen que estas primeras palabras de Pablo es una especie de doxología. Tal vez usted ha oído esa palabra. En nuestro himnario, de hecho, si usted ve al final, viene la doxología mayor. Son palabras que alaban a Dios. Eso es lo que significa la palabra doxología. Doxa, que significa alabanza, y logos, que es Dios. Palabra que alaba a Dios. Entonces, cuando nosotros elevamos una palabra de alabanza, es cuando usted está pleno, lleno de alegría, de gratitud, algo, y dice: bendito mi Señor. Está elevando una alabanza al Señor, una doxología. Entonces Pablo aquí, movido por el amor que tiene por sus hermanos corintios, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y es que Pablo tenía tantas razones para alabar a su Señor, hermanos, siempre. Pablo no alababa a Dios cuando todo le iba bien. Y cuando le iba de la patada, Pablo estaba de malas, estaba bravucón, no contestaba. No, Pablo siempre alababa a Dios. Y alababa al Señor en medio de las circunstancias contrarias que le tocaban muchas veces. Nosotros, al igual que Pablo, deberíamos tener tantas razones, ¿no cree usted, hermano?, para alabar a Dios siempre. Porque para comenzar, si hoy estamos aquí, hermanos, es porque Dios fue paciente y misericordioso con usted y conmigo, ¿o no? ¿Cuántas veces Dios le habló a usted? Pastor, a mí una vez me habló y ahí estoy. Qué bueno si usted le habló una vez Dios y usted oyó y ahí está. Qué bueno, bendito Dios. Pero muchos, comenzando conmigo, fuimos necios. Necios, renecios y supernecios. Hasta que Dios vino un día y que dijo: te sigo llamando como con amor. Y que dije: Señor, gracias por esperar este día, porque no eres como yo. Si a mí me rechaza alguien, pues está bien, ya lo dejo. Y he predicado el Evangelio, y si alguien me dice: oiga, mire, gracias, pero ya no, está bien, ahí lo dejo. A golpes no entra el Evangelio. Pero Dios siempre me estuvo llamando con cuerdas de amor, y me estuvo llamando con misericordia. Así es de que Pablo tenía tantas razones, hermanos, y nosotros deberíamos tener tantas razones también cada vez que venimos a la casa de Dios. Recuerda usted el Salmo número 100, dice que debemos entrar por sus puertas con acción de gracias. Y agradecidos, no porque esta semana, pastor, estrené carro, ¿qué cree? Pintaron mi casa y la dejaron, pero mire, preciosa. Hoy sí tengo gratitud. Por eso vine. Hacía un año no venía, pero ahora sí vine. No, hermano, la gratitud es por todo lo que Dios hace en nuestra vida. ¿Y qué hizo Dios ayer con usted? Para comenzar, lo dejó abrir los ojos. Toda la semana, hermanos, ¿le dejó abrir los ojitos o no? Sí. A mí me sucedió hace años
que una vez me desperté y me quise mover y no me podía mover, hermanos. No sé qué me pasó, no sé qué me sucedió. Quise mover mis piernas y no las pude mover y me llené de miedo. Me espantó que yo no pude moverlas de la cintura para abajo, no me podía mover. Y dije, Señor, ¿qué me pasa? Y de verdad, hermanos, me espanté mucho. Y dije, ¿qué me pasó? Y cerré mis ojos y dije, Señor, ¿qué me pasa? No puedo mover mis piernas. Y momentos después empecé a mover mis piernas. No sé qué me sucedió. De verdad, créame, no sé qué me pasó. Ya nunca más, gracias a Dios, me sucedió. Pero recuerdo eso y todavía me asusta, ¿verdad? Me asusta pensar, imaginar que un día yo quiera levantarme y, órale, cuerpo, muévete. Y no se mueva, ¿verdad? Manos, y las manos no funcionen. O que usted abra sus ojos, ¿verdad? Los abra y todo está oscuro y diga, ay, ¿qué me pasa? Y esté ciego. ¿Se imagina usted perder la vista de un momento a otro? Hermano, ¿a poco no son tantos los motivos que tenemos para agradecer a Dios? Mire, su corazoncito bombea más de 10,000 litros diarios. ¿Qué trabajo tiene el corazón para hacer eso? Todos los días, todos los días, todos los días. Palpita, según oí, más de 100,000 veces al día. Imagínese, hermano, cuánto debemos agradecerle a Dios. Usted respira alrededor de 25,000 veces diariamente. ¿Cuánto oxígeno necesita usted para poder vivir? Dios se lo da. Y esas son las cosas habituales. Las que damos por hecho, ahí están y simplemente ni siquiera las notamos. Tiene 5 sentidos que todavía funcionan. Tal vez un poco maltratados, pero ahí están. Son un regalo de Dios. Aparte, Dios nos da muchas cosas. Entonces, hermanos, deberíamos ser agradecidos con Dios. Y sobre todo esto, nos da su perdón. ¿Cuánto cuesta el perdón de Dios? ¿Cuánto? Si pudiéramos ponerle un precio, ¿cuánto costaría? Algo que era imposible de nuestra parte porque nosotros no podíamos lograrlo de ninguna manera. Dios lo hizo posible mediante Jesucristo. Pero también es muy cierto que ahora que conocemos a Cristo, hermanos, y hemos sido reconocidos como verdaderos hijos de Dios, también disfrutamos de su presencia cada día. Esta vida terrenal, como ya se dijo, está llena de circunstancias difíciles, desagradables, no las elegimos. No decidimos que sí o que no, simplemente llegan. Y cuando esto sucede, nosotros, hermanos, como hijos de Dios, sabemos que no estamos solos. Nunca estaremos solos, nunca lo hemos estado desde el día en que usted creyó en el Señor. Ese Dios que vino a morar en nuestro corazón está allí, incondicionalmente. Él no ve qué cosas sí, qué cosas no, y dice en estas sí, en estas no. Él está allí, cuento con Él todos los días. Eso, hermanos, es innegable. Y yo le doy gracias a Dios porque esta es mi realidad y es la realidad de cada hijo de Dios. Pablo reconoce que este Dios y Padre también es Padre, dice, de misericordias, y Dios dice de toda consolación. La expresión Padre de misericordias tiene 2 connotaciones muy importantes. La número 1, que Dios como Padre es Padre compasivo con nosotros como hijos. Si algo identifica a nuestro Padre Celestial con nosotros, hermanos, es su trato paciente, misericordioso todos los días de nuestra vida. Jeremías dice en Lamentaciones 3, 22, 23, por la misericordia de Jehová, dice, no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande, dice, es tu fidelidad. Malaquías 3:6 nos recuerda, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido, dice el Señor, consumidos. El hecho, hermanos, es que de verdad Dios es misericordioso con nosotros todos los días. Da a nuestra existencia física la tranquilidad de que no seremos consumidos por la ira de Dios, porque nuestra conducta diaria realmente lo amerita. Sin embargo, Dios no responde así. Dios nos contesta con misericordia. Dios nos contesta con paciencia. Dios nos contesta con amor. Por eso Pablo dice, Padre de misericordia, y la misericordia de nuestro Padre Celestial, hermanos, es inagotable. Bendito sea Él, eso no va a cambiar. No va a cambiar. Yo no debo poner a prueba esa misericordia de Dios. Cuidado con poner a prueba la misericordia de Dios, porque Dios también es fuego que consume. Y la segunda connotación que tiene esta expresión, Padre de misericordia, tiene que ver con todos aquellos que aún no lo conocen.
Porque aunque el pecado es en el mundo cada día más terrible, Dios sigue siendo también todavía paciente para con todos, como dice su palabra, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero también dice Pablo, Dios es Dios de toda consolación. Característica que solo tiene un sentido de realidad y especial vivencia en la vida de nosotros como hijos de Dios cada día, hermanos. Cada día. Porque cuando atravesamos por tiempos complicados y etapas difíciles en la vida común, a veces resultan difíciles de sobrellevar, complicados de aguantar, y parece que vamos a reventar ante una situación que de pronto se presentó. Ante esa situación, hermanos, debemos recordar que el Dios en quien creemos es Dios de toda consolación. Padre de consolación, el Padre de consolación es el que está a nuestro lado. Isaías 41:10 nos recuerda: no temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 43:1 y 2 también nos dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, y luego dice: mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán, y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Y qué no decir del Salmo 91? Todo el Salmo es hermoso. El verso 1 y el verso 4 nos dicen de manera muy especial: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Con sus plumas, dice, te cubrirá, y debajo de sus alas, ¿cómo estarás? Seguro. O el Salmo 23, todo el Salmo es hermoso. El verso 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, dice, estarás ¿con quién? Conmigo. Tu vara y tu cayado me traen aliento. Hermano, ese es el Dios de toda consolación con nosotros. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Así que, hermanos, nuestro Dios sí es Dios de consolación. No es su pastor, hermano, no es su líder. Es Dios. A Él seguimos. Verso 4. Pablo concluye este párrafo diciendo: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. La vida ministerial de Pablo fue desde el inicio llena de conflictos de toda clase. Y usted lo sabe porque lee la Biblia, lee Hechos. ¿Cuánto padeció Pablo, hermanos? El escritor Lucas nos dice que luego que Pablo recobró la vista, comió y se llenó de ánimo para salir a predicar. Y al lugar al que se fue a meter fue a la sinagoga de los judíos, y ahí se puso a predicar. Dice Hechos 9:20: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Como le dije, el perseguidor se volvió el más grande anunciador del Evangelio. Y aquel a quien él perseguía ahora era aquel a quien él predicaba. Y se metió a la sinagoga y les presentaba por las Escrituras que Jesús era el Mesías, el Cristo. Pero no crea usted que le dijeron: ay, hermano Saulo, qué bueno que ahora nos predicas de este Cristo. No, lo odiaron. Y dice entonces Lucas ahí en los versos 23 y 24 de Hechos 9: pasados muchos días, dice, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarlo. Mire, empezó a sufrir. Pablo vivió una vida de sufrimiento. Vamos a llegar al capítulo 11, pero usted lo puede leer. Pablo empieza a hablar ahí de todo lo que él padeció. Cuántas veces lo apedrearon, cuántas veces lo apalearon, cuántas veces lo persiguieron, cuántas veces estuvo en peligro de falsos hermanos que le decían hermanito Saulo, y por detrás lo querían apuñalar. Estuvo en alta mar, estuvo de náufrago, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo frío, en muchas necesidades, en muchas situaciones complicadas. Pablo no se queja. Cuando Pablo comparte en el capítulo 11 todas estas cosas, no se está quejando. Pablo está diciendo que el seguir al Señor implica muchas veces cosas como las suyas. Tal vez usted no va a estar padeciendo cosas como estas, bendito Dios. Pero todo creyente que se dispone a vivir la vida cristiana con compromiso a Dios, hermanos, va a sufrir. Porque cuando usted y yo nos levantamos de la comodidad al servicio a Dios, el diablo se opone.
El diablo se va a oponer siempre. Pero Pablo dice que Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Claro que no todos los hijos de Dios podemos triunfar sobre las crisis. Lamentablemente, muchos cristianos se han creído aquello de que pare de sufrir, hermano, pare de sufrir. Los hijos de Dios jamás serán visitados por el mal. Jamás. Usted es un hijo de Dios. Usted no tiene que padecer hambre ni vivir en pobreza. Usted tiene que vivir bien porque es hijo de Dios. Y se lo han creído. Pero el Señor dijo lo contrario. Él dijo ahí en Juan 16:33 estas palabras: estas cosas os he hablado para que en mí, dijo Él, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él nos dijo: en el mundo van a tener éxito, mis queridos seguidores. Cuando los discípulos, primeros ahí en Juan 2, le vinieron a preguntar: Señor, ¿dónde moras? Él no les dijo: vengan, vamos a mi hotel de 20 estrellas. Él no dijo eso. Él dijo: las zorras tienen sus guaridas, las aves tienen sus nidos, pero yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. ¿Dónde se quedaba el Señor a dormir? En el campo, en el vil suelo. En el vil suelo, hermanos. Oiga, de un pastor por ahí que decía: pero yo no me voy a quedar en cualquier hotel, hermanos, yo necesito un buen hotel. Bueno, el Señor dijo que tendríamos conflictos. ¿Y qué de la vida de nuestro Señor? ¿Acaso no fue envuelta de tantos problemas? Nuestro Señor se refería a los conflictos que tendríamos, obviamente, en primer lugar, por vivir la fe de manera acertada y comprometida con Él. Problemas espirituales por causa de una vida espiritual comprometida con el Señor, en primer lugar. Porque nosotros, hermanos, ya no estamos en nuestro medio. De ahí Dios nos sacó, de un mundo de pecado. Ahora usted está allí, pero usted es ajeno a todo eso, ¿sí? Usted ya no forma parte de eso. El Señor dijo: están ahí, pero ya no son de ahí. ¿Recuerda usted? Entonces, si el Señor dice que por no ser parte de ese contexto donde ahora estamos, tenemos conflictos y no nos quieren, no nos aprecian, nos odian, nos aborrecen, se burlan de nosotros y nos hacen de todo, el Señor dice: gócense, porque ya lo hicieron primero conmigo. Gócense. ¿A poco, pastor, es fácil gozarse? No, hermano, no es fácil. No es fácil gozarse, pero el Señor dice que debemos gozarnos en medio de los sufrimientos. Mateo 5, lea usted todo ese capítulo. El Señor habló acerca de eso en el Sermón del Monte. El Señor nunca nos prometió que no tendríamos problemas. No, hermanos. Muchos creyentes han pasado a la eternidad en medio de los problemas. Pero el que nosotros atravesemos por todo esto no es solo porque sí y ya. Pablo dice: Él nos consuela a nosotros de nuestras tribulaciones para que cuando usted pasa por ello y aprende y sale victorioso de ello, entonces usted, dice Pablo, vaya y consuele a otros con el mismo consuelo con que usted ha sido consolado. ¿Se da cuenta que es una cadenita? Es una cadenita. Pablo podía dar testimonio veraz de que las aflicciones producen perseverancia, carácter y fuerza y esperanza. Pablo podía decirlo así, y lo dijo cuando escribió a los romanos en Romanos 5:3. Él dijo: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y Pablo no estaba loco, sabiendo, dice Pablo, que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Cuando usted entra en una crisis, ¿qué hace? Ay, ya vienen los problemas, ay, no, y empieza a desesperarse. Tal vez es natural, ¿verdad? Porque a veces nos agarran de sorpresa los problemas. Pero, hermano, recordemos que no estamos solos, que Dios está con nosotros y que Él nos va a ayudar a salir de esa situación. Quizás usted tenga que pasar días, semanas, meses o aún años, o morirnos en esa situación. Pero, hermano, eso no va a cambiar lo que tenemos en el Señor. No lo va a cambiar. Pablo no vivió una vida exitosa en el sentido de comodidad y tranquilidad. Yo a los primeros yo espero un día ir a conocer a Pablo, pero sé que ya cuando conozca a Pablo y en la eternidad ya va a tener un cuerpo perfecto, ya no le voy a ver los chipotes que tiene en la cabecita, ¿verdad? Pablo debe haber tenido una cabeza chipotuda de tanta pedrada que le dieron. ¿Cómo tendría la espalda Pablo, hermanos? De tantos palazos que le dieron. El cuerpo todo maltratado.
Pero me gustaría conocer a Pablo en su condición humana y decirle: Pablo, ¿cómo tenías tu cuerpo? Tu cuerpo todo maltratado, pero Pablo no se quejaba. Pablo daba gracias a Dios porque a pesar de todo, esos sufrimientos lo ayudaban a él a ser más fuerte. Él decía que cuando más conflictos hay, más fuertes nos hacemos, ¿verdad? Más fuertes nos hacemos. Cuando él oró al Señor y le pidió que le quitara, ¿se acuerda usted del aguijón de la carne? Le dijo al Señor: no, Pablo. ¿Y Pablo qué dijo al final? Bueno, pues entonces me voy a gozar más bien en mis debilidades, en mis necesidades, en mis carencias, en mis tribulaciones, porque cuando más débil soy, más fuerte me encuentro en Dios. Entonces, Pablo podía dar testimonio de que sus problemas producían en él todas estas cosas, ¿verdad? Paciencia, esperanza, fortaleza. Así que, hermanos, si nosotros hemos experimentado la presencia consoladora, alentadora de nuestro Señor en tiempos de dificultad, es para que nosotros ayudemos a otros a salir de esas circunstancias de una forma correcta, para que igual que nosotros, ellos también puedan decir: bendigo a Dios que me sostuvo en medio de la situación que pasé, y Dios me ha ayudado a salir adelante, y ahora yo estoy fuerte en el Señor y voy a ayudar a otros a hacer lo mismo también. El Señor le dijo a Pedro, ahí en Lucas 22, 31, 32, que es un texto que siempre me impacta, hermanos, cuando le dice el Señor a Pedro: Simón, Simón, Lucas 22, 31 y 32, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, dice, para que tu fe no falte. Y luego le dice: y tú, una vez vuelto, confirma, dice, a tus hermanos. No le dice: y tú, una vez vuelto, descansa, porque saliste de tu problema. No, dice: ve y ahora ayuda a tus hermanos. Enséñales cómo es enfrentar un problema y salir adelante de él o de esos problemas con la ayuda de Dios. Enséñales eso. Hermano, cuando usted y yo pasamos por un problema y Dios nos da la bendición de salir de ese problema fortalecidos, tal vez todos traqueteados, pero fortalecidos, es para que usted ayude a sus hermanos también. No nos volvamos egoístas diciendo: ay, qué bueno soy, qué cristiano más fuerte me encuentro, y se ponga usted en su propio altarcito ahí, se ponga flores y se eche flores usted diciendo: es que soy un excelente cristiano. No, hermano, es para que usted ahora ayude a otros a crecer en su fe. Para que usted busque hermanos que están pasando por crisis y les diga: hermano, ven, vamos a orar. Anime a sus hermanos, les diga: yo pasé por eso, hermano, pero mire, Dios me ayudó y me enseñó esto y esto y esto y aquí estoy. Vamos a hacerlo, hermano, vamos a orar, vamos a confiar en Dios y tratar de ser bendición en la vida de otros. Así que Dios siempre está más que dispuesto, hermanos, a consolarnos y animarnos, fortalecernos, auxiliarnos y ayudarnos en nuestras crisis y problemas diarios, con la finalidad de que cuando nosotros hayamos pasado por esas circunstancias y salgamos victoriosamente, podamos también ayudar a nuestros hermanos a vencer sus problemas personales para la gloria de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Si usted ya ha sido consolado, si usted ya ha sido animado y usted ha sido traído por la mano de Dios a un tiempo mejor, es para que nosotros busquemos ser bendición para otros también. No nos volvamos egoístas pensando: pues yo me las arreglé solo, pues que se las arregle solo. No, hermano, eso es egoísmo. Busca a quien ayudar y trate de compartir con ellos su propia experiencia, ¿verdad? De modo que todos podamos sentirnos alentados, animados mutuamente. Dios ha de bendecir la vida de otros a través de nuestras propias experiencias, y necesitamos estar dispuestos a ello, lo cual implica, sin duda alguna, hermanos, pues sí, sacrificio, ¿verdad? Decisión y determinación para hacerlo. Y eso es lo que Dios desea que nosotros hagamos, porque nosotros somos objeto de la misericordia y el consuelo de nuestro Señor. Vamos a orar. Amado Dios, en esta tarde te damos gracias, Señor, porque nosotros somos tu iglesia, Padre, la que hemos sido lavados en la sangre del Cordero. Nosotros te pertenecemos, Señor. Somos parte de una iglesia universal conformada de muchos creyentes que no vamos a conocer jamás. Pero, Señor, somos tu iglesia. Y una muestra pequeña, Señor, de esa iglesia universal somos nosotros aquí en esta colonia. Te rogamos, Señor, que nosotros seamos bendición para otras personas. Que en lo individual, cada uno de nosotros como cristianos, Señor, podamos ayudar a otros a encontrarte,
Hay tantos, Señor, que andan buscando la luz de Jesús. Y nosotros podamos, Señor, traer a otros al conocimiento de tu gracia. Señor, permítenos crecer en medio de las circunstancias de adversidad que no faltan en la vida, Señor. Que podamos, Señor, aprender en dependencia de ti, Señor, a salir de esas circunstancias de manera tal, Padre, que al final de ese proceso podamos honrarte y bendecirte y podamos ser capaces, Señor, de ver a nuestros hermanos con condescendencia humilde, Señor, y ayudarlos en sus problemas personales también. Señor, esto es lo que hace tu iglesia, se ayuda, se apoya. Y Señor, te rogamos nos permitas aprovechar las oportunidades que tenemos para hacerlo así obedientemente. Señor, gracias por haber comenzado un nuevo estudio. Ahora, Señor, en esta segunda carta a los Corintios deseamos que lo que tú tienes que decirnos, Señor, lo haga siempre con la claridad suficiente para nuestro provecho espiritual. Gracias por ello, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.